Bueno, William, usted tenía un al oído muy bien preparado con unos puntos muy interesantes, pero esta aberrante persecución contra el Centro Democrático y contra Oscar Iván Zuluaga lo obligarán a decir una palabra. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo que Oscar Iván Zuluaga tuvo algo que ver con la organización administrativa de la campaña y con sus relaciones con un infeliz que manejaba los computadores y que lo contrataron para que viera cómo era el manejo de las redes sociales y qué mensaje podían mandar a través de Twitter y cómo se cómo se manejaba el computador para que eso le llegara a miles de personas? Pero que dizque interfirió en los diálogos de La Habana. A ver, William, ¿usted sabe por qué están acusando a ese hacker, que de eso dependen las acusaciones contra Oscar Iván Zuluaga, para meterlo a la cárcel, que es para allá, para dónde van? ¿Y que interfirió en qué? En los diálogos, pregunto, porque yo no veo ninguna interferencia. ¿En qué interfirió? En nada. Pues a ver, William, ¿qué dice usted? Ahí, ¿Qué sabe? No, es que ahí está la digamos, la trampa. Ahí está la bellaquería, para que hablemos claro. El escándalo primero, el escándalo. Vea, William, ¿quién es ese tal Sepúlveda? Que es un hombre tan capaz, que es capaz de penetrar los archivos secretos de las FARC en Cuba y los archivos secretos de la calle y del gobierno, y bueno, una cosa terrible para destruir a la República. ¿Usted quiere que recordemos quién es, dicho por su propio hermano? Sí, señor. En 40 segundos resolvemos este tema. A ver, adelante, producción. Han salido a decir que es un ingeniero experto con altísima preparación técnica para hacer ese tipo de sabotaje. Andrés es apenas un bachiller y salió bachiller semestralizado. Dicen que tenía tecnología de punta en su oficina. Y lo que no han querido contarle al país es que la tecnología de la que lo acusan son unos computadores de marca Mac que los venden en cualquier papelería y unos rack que sirven simplemente para almacenar servidores y switches que puede tener cualquier oficina en este país. Dicen que tenía avanzados programas en sus computadores para manejar la opinión pública en Twitter, y eso los vende Twitter y valen $10. Eso es un poco al nivel de mentiras al que ha llegado este proceso. Y ojo, que a mí lo que me preocupa es que ningún medio se ha interesado aún en contar la verdad del perfil de Andrés Fernando Sepúlveda. ¿Cómo le parece, William? Entonces, entonces, ¿cómo es esto? Es que a la gente se le olvida. Esto lo sacamos al aire en el momento oportuno y quien está hablando es nada menos que el hermano de Andrés Sepúlveda. ¿Cómo le parece? Esos eran los elementos secretos que tenía Sepúlveda para pulverizar los diálogos de La Habana. Pues ¿qué es? Es una persecución política contra Oscar Iván Zuluaga y contra el Centro Democrático para imponer en Colombia una dictadura marxista comunista de corte cubano-venezolano. ¿Cómo le parece? Sí, esa fue la maniobra del gobierno Santos para poder equilibrarse en las elecciones, porque las iba perdiendo, y así fue. La primera vuelta la perdió. Y la perdió por más de 500.000 votos, no se les olvide. Y se vio perdido y le tocó acudir a una maniobra como esta, y judicializaron unas elecciones presidenciales. A varias. Tuvo que acudir a la compra masiva de votos, tuvo que acudir a las trampas en la registraduría del Estado Civil, y tuvo que acudir a este escándalo con el hacker. Y a la publicidad engañosa. Y ahora salen a decir que van a hacer un frente contra la corrupción. ¿Cómo le parece eso, doctor Londoño? Entonces que arranquen por su amigo Felipe Jaramillo, y que arranquen también por Márquez Medios, empresa a la que le destinaron una incuantificable cantidad de recursos para la campaña presidencial. Bueno, William, siga por sus temas. Entonces, usted recordará cuando nosotros aquí empezamos también, obviamente, a denunciar el tema de Fernando Balda, ¿no? Ampliamente, William. Sí, que fue Sergio quien nos trajo la noticia en su momento, contándonos que a Fernando Balda lo habían secuestrado y que era nada más y nada menos que quien había defendido al señor Juanpa por el tema del Ecuador, y que luego el propio doctor Juanpa se lo mandó a Correa como prenda de garantía, porque así fue, y lo entregó.
Entonces, Fernando Valda obviamente se viene, en las redes está una carta violenta, o un comunicado, una nota bastante seria. Es una columna, creo. Sí. Contando cómo son los traidores en la historia. Se titula Otra traición de Santos, es del 2013, y bueno, él cuenta ahí cómo ve a Santos y el nivel de traición que él ha sufrido. Entonces, cuando una persona que ha vivido en carne propia esto, entonces no puede extrañarle a Oscar Iván, ni al doctor Uribe, ni a nadie, que esto siga ocurriendo en Colombia, doctor Londoño. Cuando se están dando estas cosas. Lo sabemos y llegan hasta buscar la cárcel para los enemigos políticos. Ahí tenemos la lista de completa, las personas, ¿no?, que han sido pues incompleta, pero que han sido perseguidas por este sistema para impedir que hagan carrera política y para perseguirlos de manera infame. Empiezo con mi nombre porque en el orden no es el orden de los factores que no altera el producto, sino que es el orden cronológico. Sí, señor. Entonces primero sale el Tartufo y me condena a 15 años por decir que el juez Suárez Vaca era un prevaricador porque estaba dejando libre a los Rodríguez Orejuela. El tiempo ha demostrado que todo lo que dije era verdad. Y el tiempo ha demostrado pues las cosas más horripilantes que dijo William Rodríguez Abadía y que nadie volvió a hablar del tema, ¿no? Ni siquiera nosotros, no hemos tenido tiempo. Luis Carlos Restrepo, Bernardo Moreno, Miguel Pinedo Vidal, Carlos García Orjuela, Mauricio Pimiento, Andrés Felipe Arias, Luis Alfonso Hoyos, Luis Alfredo Ramos, María El Pilar Hurtado, Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Mario Uribe, Luis Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez, el coronel Luis Alfonso Plazas, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el general Rito Alejo del Río, víctimas de una justicia atroz que está destruyendo políticamente cualquier cosa que se parezca a una alternativa de poder. Y no pongo ahí en la lista a Álvaro Uribe Vélez, o no lo ponemos, porque no han podido con él porque tiene fuero constitucional. Bueno, pero no puso, han intentado. Y a su familia, mire la persecución. A su hermano, claro. Y no puso usted tampoco a Luis Carlos Restrepo, el primero. Sí lo puse. Y los fueros no lo respetan de todos modos. Mire lo del parlamentario andino, recuerde, Óscar Arboleda, claro. Obvio. Y con fuero, doctor Londoño. Óscar Arboleda Palacio también. No, es que la lista es interminable y ahora es con Óscar Iván Zuluaga. Y entonces dicen, no, tiene plenas garantías para su defensa. Pero por favor. Por Dios. Sí, eso dijo el defensor del pueblo, sí. Que tenía plenas garantías. Que es otro personaje. Otro sí, personaje. Sí. Hágame el favor. El defensor del pueblo diciéndole a Óscar Iván Zuluaga que tiene todas las garantías cuando sabemos que no tiene ninguna. Con un fiscal que hace las notificaciones por la prensa para producir efectos políticos, claro, porque es lo ayer único las que hizo le a través de la interesa. Radio. Sí, ayer anunció a través de la radio, sí, así fue. La W. Bueno, no podía haber garantías con la justicia politizada, doctor Londoño, y ayudándole a William con el tema de la traición de Juan Manuel Santos. Yo quiero decirle que la más traicionada aquí ha sido la fuerza pública y lamentar el asesinato ayer de los patrulleros José Luis Seña y Mauricio José Suárez, asesinados vilmente por el ELN ayer en Nariño. Y por la espalda. ¿Cómo le parece? En una procesión. Y el presidente hablando con el ELN de diálogos. Y en un acto religioso, ¿por qué la iglesia no habla de eso, doctor? No olvídese, Monseñor Castro. ¿Usted cree que va a hablar de eso? O el cardenal Salazar, ¿qué va a hablar de eso? Pero por favor. Dice que no, que esas son cositas, que eso no vale la pena, que dos policías que se los manden a sus lugares de origen y los entierren y no frieguen más con el tema, no son sino policías. No, pero qué bueno que Alejandro trajo a colación el tema relacionado con los policías que asesinaron ayer, porque aquí sí le contamos al país las cosas por su propio nombre, porque los policías, más de 35.000 policías ya cumplieron 20 años de servicio y reclaman pensionarse. Están presionando y estarían dispuestos. Porque eso lo dice la ley. Claro.
¿Y por qué lo dice la ley? Porque el trabajo de ellos es bastante distinto al trabajo de todos los demás colombianos. Pero es que los matan por la espalda. Bueno, y eso pasa en muchos países. En 20 años de servicio se jubilan. Eso no es exclusivo de Colombia tampoco. O sea que... No, pero aquí el riesgo es mayor, Montserrat. Sí, pero imagínese. Usted está en una profesión. Bueno, me da la razón entonces. En otros países existe también. A los 20 años se pueden jubilar. Claro. Los 20 años de servicio. Aquí en una profesión en donde uno le rinde culto al Todopoderoso, matan a la policía. Uy, ¿usted se acuerda, William, que el presidente Santos había prometido el pago de una bonificación y firmó el decreto para pagarle la bonificación y la prima especial a la policía cuando estaba en campaña? Es que así trata él a los funcionarios. Es que si estamos en campaña, yo les pago. Y terminada la campaña, muéstreme la pensión de los policías. Es una tristeza ese trato a la policía. Y a la no hay pública. derecho. No hay derecho. Bueno, la culpa fue de Maya, según proteger el derecho a los trabajadores. El juez competente, que Maya dice que pues Maya tuvo la posibilidad de tomar decisiones previamente. A los trabajadores de la Contraloría, William, precisemos para que la gente sepa de qué hablamos. Lo que produjo que la entidad quedara sin sede. También le dice que la actuación del organismo de control careció de una oportuna planificación y organización administrativa. Pero eso aquí no pasa nada. Pero ¿qué va ahí? Sí, dijeron que el Contralor Maya se tomó mucho tiempo, que lo extendió injustificadamente para organizar lo del contrato de la sede. Entonces dicen que la culpa es del Contralor. Lo dijo un juez competente. Bueno, muy bien. Bueno, más, el Centro Democrático pues se ha puesto obviamente a la tarea también de sacudirse y estará por los Estados Unidos y por Europa contando la verdad sobre el proceso de paz. Y se van a mover. ¿Cómo es un cambio total de las estructuras del país y cómo van a poner a las FARC en plan de administrar zonas del territorio nacional que no se sabe cuántas son? ¿Cuántas van a ser las llamadas zonas de reserva campesina? ¿Cuántos van a ser los lugares apartados del país que van a tener una nueva estructura político-administrativa, como lo dicen expresamente en un documento suscrito por el señor de la calle y por sus amigos allá en Cuba, y que nadie ha querido leer? Es un cambio total en las estructuras políticas del país, que va a quedar convertido en un país lleno de islotes dominados con las armas por un grupo terrorista que se convierte en un factor de poder.